nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que por la palabra del Señor seamos todos bendecidos en esta noche. Veía hace un rato que hay un flyer, decimos nosotros los lolos, un cuadro de texto, una imagen invitando a la vigilia de esta noche. Y el lema de los varones voluntarios es: varones voluntarios firmes en la fe. Y yo no veo de otra manera de estar firme en la fe si no estamos fundados en la roca que es Cristo Jesús. Y si no estamos mirando el blanco perfecto que es Cristo el Señor, es difícil estar firme en la fe. Entonces el peso, amada iglesia, amados hermanos, lo principal siempre es evaluar dónde está puesta nuestra mirada. Que el Señor nos bendiga. Y el escritor del libro de Hebreos parte diciendo: oye, ¿sabes que hay una gran nube de testigos? Algunos teólogos estudiosos de esta palabra dicen que no se refiere a la gente que hoy día nos está mirando, sino nos lleva al libro anterior, al capítulo 11 de Hebreos, que es el Salón de la Fama de la Fe, donde empieza a hablar de uno y de otro varones de Dios que atravesaron la historia y su fe quedó marcada y estampada en la palabra del Señor. Esa nube de testigos que corrió la carrera de la fe y perseveraron hasta el final. Que el Señor nos bendiga, pues. Y nos lleva a pensar a nosotros también en la historia de nuestra iglesia y pensamos cómo todavía la iglesia tiene puertas abiertas. Cómo todavía hay hermanos jóvenes, niños, adultos que se esfuerzan en vez de estar en la cama, en la casa calentito, descansando de una semana laboral compleja, estresante, atenuante, y algunos trabajan el día de mañana también, pero siguen buscando espacios para poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Qué locos los de San Felipe. Viajar. Algunos ni siquiera comieron nada, pero aquí no estaban esperando con necesita, gracias Señor. Pero algunos no pensaron en la comida, dijeron: yo me cambio ropa y parto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El libro de Hebreo, amada iglesia, en el capítulo 11 particularmente hay versículos maravillosos, y si es posible lo pueden poner en la pantalla para que los podamos ver. Me gusta ver los versículos que cito, porque hay que creer con los ojos abiertos y ver de primera fuente lo que está diciendo el predicador. Y el capítulo 11, versículo 32, por ejemplo, en adelante, vemos que la historia, estos testigos, estos grandes testigos, testifican. En el versículo 32 dice la palabra del Señor: ¿y qué más digo?, dice el escritor, porque el tiempo me faltaría de contar, por ejemplo, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, al fin de obtener
la mejor resurrección, grandes proezas. Aleluya, en nombre del Señor. Pero también cuenta la historia de hombres y mujeres sufrientes, como lo señala del versículo 35 en adelante o del versículo 36. Otros, dice el versículo 36, experimentaron vituperios y azotes. Y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Aleluya, el nombre del Señor. No todos experimentan la gloria, ¿cierto?, en milagros maravillosos. Algunos sufrieron las consecuencias de su fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una historia poco contada y alabo al Señor por un pastor presbiteriano, profesor de historia de la Universidad de Chile, que hoy día ya descansa en los brazos del Señor, que se preocupó siempre de rescatar la historia chilena, por ejemplo, donde también se cuenta historias de hombres y mujeres de fe. Chile, ustedes saben que América la descubrió Cristóbal Colón en 1942, parece, no, en 1542, por ahí, el 12 de octubre. Y en Chile, particularmente, siguió la corona española reinando con la religión que contaba nuestro hermano, la religión católica, apostólica y romana. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y la conquista era: te conviertes al catolicismo, sigues nuestra fe, y si no, en muchos casos mueres. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y fue recién en la independencia de Chile, en el año 1800, imagine, casi 2000 años, donde no se podía, digamos, haber otra religión en Chile. Imagínese un hermano evangélico como usted y como yo viviendo en esa época. Fue José Miguel Carrera que trajo un amigo de Estados Unidos para diseñar la primera bandera de Chile, por ejemplo, era protestante evangélico. Bernardo Higgins trajo a Thompson para hacerse cargo de la experiencia de Argentina y plantar en Chile todo lo que es el tema de la educación, que los más grandes le enseñan a los más chicos. Incorporó la Biblia también como parte del aprendizaje de la lectura. Pero se levanta el enemigo en contra de la iglesia y como que quiere frenar, quiere hacer callar a los cristianos, quiere enmudecernos, quiere que la iglesia no avance, quiere que la fe del hombre y de la mujer mengüe. Y en el gobierno de Joaquín Prieto, con este señor que lo anoté por ahí, Blanco Encalada, bendito y alabado sea el nombre del Señor, Diego Portales, sacaron la Constitución de 1833 que dice textual, usted baja la Constitución y dice: la única religión permitida en Chile es la católica, apostólica y romana. Prohíbase todo otro tipo de religión en nuestro país. Aleluya, el nombre del Señor. Cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿A qué voy con esto, amada iglesia? Que la historia señala que de una u otra manera hemos sufrido persecución. El enemigo se ha levantado contra la iglesia, contra la familia, contra usted, contra mí, día tras día. Pero la iglesia sigue adelante. La obra de Cristo sigue provocando milagros, transformando familia y manteniendo vivo el Espíritu de Dios en medio de nuestras congregaciones. ¿Fue impedimento esa Constitución? Hermano, en esa época decir que éramos protestantes
Significa que no podíamos ser enterrados en un cementerio católico porque era un lugar santo y nosotros éramos herejes. Y aquí en Santiago, particularmente en el Cerro Santa Lucía, había un basural. Y en la noche los hermanos evangélicos iban a dejar sus muertos y los dejaban en el basural porque tenían prohibido entrar al cementerio. Qué tristeza más grande esas familias. Y en la noche venían los perritos, los animales a revisar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted sube el Cerro Santa Lucía y encuentra un memorial que dice en recuerdo, en memoria, a los expatriados del cielo, que por su fe esta tierra los discriminó, pero en la tierra, en el cielo tienen y cantan gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Una historia hermosa que es bueno rescatarla. Venía el tiempo de la industrialización, en el norte teníamos la salitrera y necesitábamos gente especializada, gente experta. Y vinieron los ingleses a instalarse, los británicos a instalarse aquí con el ferrocarril. Y eran protestantes, cristianos evangélicos de la alta alcurnia de la sociedad. Lo mismo pasó en la zona centro con el comercio y en Valparaíso con las navieras americanas que viajaron de Estados Unidos a instalarse a esta zona para posicionarse. Y también gente protestante, evangélica, como usted y como yo. Incluso en el sur de nuestro país, con estos terrenos inhóspitos que requería mano especializada. Y vinieron gente de Europa también, como los alemanes, a Valdivia, a Puerto Vara y en distintos lugares, a colonizar. Entonces tuvieron que hacerle una modificación a la Constitución porque ellos eran todos canutos, eran todos hermanos. Y los necesitamos en Chile, ¿qué hacemos? Hagámosle una modificación y en el año 1865 modifican la ley. Bueno, ya se autoriza en casos excepcionales en lugares particulares, de forma privada, a culto a otra religión. En otras palabras, le decían a la gente del extranjero, haga sus cultos, porque viajaron con su familia, con sus comunidades, con sus pastores. Y le decían, hagan sus cultos, pero háganlo en su idioma, para que nadie más conozca. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y cuando uno analiza la historia, esa pasión por el Evangelio, aunque como dice la alabanza, me critiquen, me castiguen, me digan lo que me digan, pero mi copa rebosa y compartimos el Evangelio, y compartimos el Evangelio, y compartimos el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y así también algunos murieron, holandeses, en un barco, tratando de entrar a Chile, y en Chile no les permitía entrar a evangelizar a misioneros extranjeros, protestantes como usted y como yo. Y murieron algunos en las playas, les llamaban piratas, y los perseguían. Y que no podía entrar el evangelio a Chile, y no podía entrar, y no podía entrar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si estamos aquí es porque el evangelio entró. Y no lo han podido parar. Y no lo han podido parar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Otro cambio. Empezó a avanzar, modificaron al final en 1925, si no me equivoco, la Constitución, y ahí se dio más libertad y se expandió un poco más el Evangelio, pero con cultos así tranquilos. Y llegó la revolución industrial en 1900 al principio, y ya las máquinas reemplazaban la mano obrera y muchos tuvieron que volver de ciudades a los campos
a los lugares más periféricos, volver, y llegó el alcoholismo, llegó el maltrato, y cuánta situación vivía la gente más humilde de nuestro país. Y ahí es donde Dios provoca el avivamiento en la iglesia metodista, episcopal, y nace la iglesia pentecostal en nuestro país. Y se juntan los líderes de la iglesia y uno y a otro levantaban las manos. Yo vivo en tal lugar, mi casa no es muy grande, pero si quiere hacer culto en mi casa, las puertas están abiertas. Y la presencia del Señor se comenzó a mover de esa comodidad de las cuatro paredes y se empezó a llegar a los cerros, a los lugares donde nadie llegaba, en las caletas. Y el alcohólico comenzó a dejar el vicio por servir al Señor. Cambió historia el Señor en esa familia humilde, en los vil del mundo, aquellos que del polvo el Señor los sacó. Llegó el Evangelio. Muchos sufrieron, muchos la pasaron mal, incluso hasta estos tiempos algunos se levantan en contra de la iglesia. Pero no debemos de olvidar nunca la nube de testigos y todo lo que ha pasado para que usted y yo nos digamos: hola hermano, Dios te bendiga hermano. Vamos a la vigilia hermano, vamos a la vigilia hermano. Pero para que usted y yo estemos aquí, alguien tuvo que, como dice, sangre, sudor y lágrimas. Pero el Evangelio del Señor siguió adelante. Yo recuerdo aquí cuando estaba con los jóvenes, como en la parte de la directiva de los jóvenes de nuestra iglesia, venir a esta iglesia en el año 2002, 2003 y ver que había una zanja ahí de los, cuando uno hace el radier, ¿cierto? Aquí alrededor, en todo esto. Y recuerdo que estaba mi pastor Guerra en una silla de rueda aquí con los hermanos, con el sueño de que esta iglesia, ¿cierto?, sea más grande, una iglesia, recibir a los vecinos y a todos los que en este lugar se iban a congregar. Más de 50 años, las puertas de este lugar abiertas y nadie la ha podido cerrar. Pero hay una historia escrita, hay trabajo, hay esfuerzo, hay prueba. El enemigo se ha levantado, pero las puertas de este lugar siguen abiertas. Se cuentan historias. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Me apasiona la parte histórica porque allá en Monterredondo, Talcahuano, donde vivíamos con nuestra familia, en algún momento, en el momento más crítico de nuestra familia, sin comida, sin comodidades, humildes, muy humildes, o pobres, mejor decir la palabra, que la historia de nuestra familia terminaba hasta ahí. Pero Dios salió y fue misericordioso y nos rescató. Y en una iglesia pentecostal de Chile, como la que estamos hoy día, en un cerro allá donde ni había ni locomoción, llegó con un jardín infantil, con una canasta familiar, y hoy día estoy aquí. Era flaco, recuerdo, y hoy día el Señor me ha dado tantito. Que Dios nos bendiga. El Señor ha sido bueno. Recordar esto siempre, esa nube de testigos, que alguien trabajó, que alguien se esforzó para que nosotros hoy día estemos alabando, bendiciendo el nombre del Señor. A veces nosotros mismos podemos ser el impedimento para que la gloria del Señor se manifieste. Hoy día, gracias al Señor, nos ha abierto las puertas, nos ha dado oportunidades, mejora económica, estudio a muchos de los jóvenes hoy día, y nos ha posicionado en distintos lugares y nos sentimos honrados de parte del Señor y no olvidamos que somos sus hijos. Pero ¿a cuánto hoy día se han callado la boca, han dejado el Evangelio y han quedado en el camino? La bendición le ha hecho mal. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están sin tiempo
para poder estar en momentos como este, para venir a alabar y bendecir el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por eso dice esta palabra, despojémonos también de todo peso, de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy día nosotros somos los que estamos escribiendo la historia. Dios te ha tomado a ti y me ha tomado a mí para que seamos parte de la iglesia militante en este tiempo y donde el Señor nos tiene para que su nombre sea exaltado, glorificado y muchos más sean alcanzados por la gracia del Señor. Bendito y alabado sea su nombre, pero a veces perdemos el tiempo. A veces el enemigo se mete y le damos espacio y lo enaltecimos al enemigo, o lo enaltecemos al enemigo para darle ese espacio y esa atención y descuidamos nuestro caminar y la obra de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque usted sabe que la Biblia dice que anda el enemigo como sigiloso, así como calladito. El Señor dice que Él está a la puerta y llama. Pero el enemigo no llama a la puerta. Si hay una ventana entreabierta, llega y se mete. Si usted le da el espacio, se mete. Si usted está desapercibido, se mete. Si está vulnerable espiritualmente, Él se entra. Su misión es destruir al hombre y a la mujer de Dios. Su misión es dejarlo en el camino, que usted no siga avanzando. Pero la obra del Señor va a seguir avanzando, pero hoy día el Señor quiere que usted y yo recobremos fuerza, estemos firmes en la fe, para que seamos los instrumentos de Dios para el tiempo en el que nos tiene el Señor trabajando en su obra. No sé cómo está cuando dice dejemos todo peso. Hay algo que nos molesta. El pecado que nos enreda. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que pongamos atención en nuestro caminar, dice el escritor, de la forma en que estamos llevando el Evangelio de Cristo. Que nos examinemos. Y el Señor nos conoce. Y nos habla la palabra y está escrito en Apocalipsis cuando le habla a cada una de las iglesias: yo conozco tus obras. Oye, yo te conozco. Y le habla a cada una de las iglesias: yo te conozco. Bendito sea el nombre del Señor. Que no seamos nosotros el impedimento. Deja que el Señor actúe. Deja que el Señor se glorifique. Hay promesas para nosotros cuando decimos, y alguien lo citó aquí: seré salvo yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero a veces nosotros somos el impedimento en nuestra casa. Por eso afirma el Señor nuestros pasos y todo lo que empaña la gloria de Dios salga de una vez de nuestras vidas. Bendito es su nombre para siempre. Y dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, quien inicia la fe, autor, es el principio y el fin de nuestra fe, y consumador de la fe. Cuenta la historia que de la crucifixión, de la vergüenza que le tocó pasar delante de la gente que lo tomó y lo crucificó. No le importó nada por cumplir lo que el Señor tenía para él, el propósito. Bendito es su nombre para siempre. Puesto los ojos en Él, en Jesús. Una de las historias que es más del Nuevo Testamento, impactante, y que llevó el crecimiento del Evangelio en Europa, en Asia, es la historia de Saulo o Pablo. Oye, cuando uno estudia la historia de Saulo, dice la palabra del Señor en Hechos 9, versículo 1, que él respiraba amenazas.
y muerte contra los cristianos. O sea, él se levantaba en la mañana y se miraba al espejo y decía: hoy día tengo que echarme algunos cuantos. Hoy día me levanto con el propósito de hacerle la guerra a esto. Es como escuchar al enemigo. Hay una alabanza que dice: no descansa, el diablo no duerme, está intentando intimidarte. ¿Para qué? Para que tú te sueltes. Saulo se levantaba todos los días pensando en que tenía que ir a perseguir a los cristianos en Jerusalén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Perseguía a los cristianos y era tanto que terminó de perseguir en Jerusalén. Dijo: oye, ya no me queda quien va a perseguir aquí. Estos se arrancaron, se escondieron. Voy a Damasco. Autoridades de la iglesia, denme carta para ir a toda la sinagoga y que el nombre de Jesús tiene que terminar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oiga, cuando el enemigo se quiere hacer la guerra, te la hace, te persigue. Bendito es su nombre para siempre. Pero ahí dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús. Iba a Damasco todo así, paradito, en su caballo, dice. Tiene que ser un caballo más o menos 4x4. Land Rover en este tiempo, no sé. Con su equipo ahí de perseguidores de la iglesia, de los cristianos. Atentos, chiquillos, pongan los GPS, porque por aquí puede haber cualquiera. En el camino nos podemos encontrar canutos. En el camino a Damasco nos podemos encontrar evangélicos, seguidores de Cristo, atentos. Pero le apareció alguien en el camino. Y es el que a usted y a mí nos hacen permanecer firmes en la fe. Aleluya al nombre del Señor. Porque iba ahí a Damasco y una nube, dice la palabra del Señor en Hechos, en el libro de Hechos 9, y él lo cuenta también en el capítulo 22 de los Hechos. Cuenta su testimonio a la congregación. Entonces, para que usted lo pueda profundizar aún más. Pero dice en resumen que él iba con su misión de perseguir a los cristianos y una nube le cubrió y una luz tan resplandeciente que lo cegó. Y dice que eso lo vieron los que estaban con él. Hermanos míos, Jesús había enfrentado la cruz, había resucitado al tercer día. Esteban lo había visto sentado a la diestra de su Padre, de pie, dice la palabra del Señor, a la diestra de su Padre en el cielo, ¿cierto? Usted sabe la historia de Esteban. Murió apiedrado por predicar la palabra del Señor. Pero antes de morir, él vio los cielos abiertos y a Jesús, ¿cierto?, de pie a la diestra de su Padre. Jesús estaba ahí, tranquilo, en su gloria, en ese nombre que es por sobre todo nombre. Lo exaltó hasta lo sumo. Pero ese Jesús baja y le habla a este Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué diga conmigo, ¿por qué me persigues? Y este es el centro de la palabra, que Jesús lo tomó a lo personal, porque
Saulo no perseguía a Jesús. ¿A quién perseguía? A los hermanos como usted y como yo. A los predicadores como usted y como yo. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? En otras palabras, lo que está diciéndole Jesús a Saulo, si los persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Aleluya, el nombre del Señor. Si persigues a los hermanos, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué me persigues? Oh, y una impresión del pobre Saulo. Ahí le llegaron los pergaminos, ahí le llegó su autoridad, porque dice que cayó del caballo al polvo, ciego. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres tú? La palabra dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y a usted y a mí nos dice el Señor esta noche, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al que te llamó, al que te escogió, al que te dijo, mi hijo, mi hija eres tú, al que te tiene en el hueco de su mano, el que dice la palabra que nadie nos puede arrebatar de ahí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Era tan increíble la conversión de Saulo que Dios le habla en visión a uno de los discípulos que se llamaba Ananías. Y le dice, oye, va a llegar un tal Saulo que está en tal lugar, tú tenés que ir para allá, poner las manos, porque yo voy a usarlo a este hombre. Y cuando Ananías escucha la palabra Saulo, como que le cuestiona al Señor, oye, estamos hablando del mismo Saulo. ¿Estáis seguros, Señor? Porque la fama entre los hermanos, entre la iglesia, escuchar Saulo, era para aquellos que vieron el Rey León, cuando las hienas dicen, Mufasa. No la voy a hacer 2 veces. Pero cuando las hienas hablan de Mufasa, el otro... Escuchar la palabra Saulo era terrible para ellos. Cuando escuchaban a predicar a Saulo, los judíos que estaban ahí, medio cristianizados, como que no le creían la predicación a Saulo. Y se organizaban para matarlo. Era increíble lo que Dios estaba haciendo. Pero hoy día hemos escuchado testimonios de cosas increíbles. Porque el Señor que servimos es el Señor de lo increíble. Ahora yo le pregunto a usted, ¿ha tenido lucha últimamente? ¿Se ha sentido sin fuerza últimamente? Uno enfrenta dificultades, podemos decir, de 2 o 3. Producto de 3 cosas. Una, estamos viviendo en desobediencia. Y el Señor al que ama castiga. Por eso dice la palabra, despójate de todo el peso, todo lo que te tiene enredado, suéltate y sigue adelante, por favor. Dios no te quiere ver así. La otra es cuando el Señor prueba a sus hijos, para que aquí, como dice la palabra, puedas correr la carrera con paciencia. Esa palabra hermosa de esa capacidad de resistir la carrera, a pesar de lo que venga, el peso que lleve sobre ti, el Señor nos prueba para que nosotros podamos seguir adelante, venga lo que venga, tener la capacidad de resistir. Y tercero, es cuando el enemigo se levanta, cuando el Señor le dice a Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte, y se levanta.
No sé en qué situación puedes estar tú esta noche. No sé si en la primera, en la segunda o en la tercera. Pero el Señor hoy día me manda a decirle a la iglesia que ponga los ojos en Jesús. Porque ese Jesús muchas veces se ha parado delante de ti, frente al enemigo. Y le ha dicho al enemigo: cuando tú lo persigues a él, cuando tú la persigues a ella, me estás persiguiendo a mí. Y nuestras batallas, hermanos míos, el Señor muchas de ellas las ha peleado por nosotros. Y un día estaremos en el cielo y Él nos sacará a pasear y nos dirá: ¿sabes qué? En la situación que viviste en esa época, yo estaba al lado tuyo. Tú no me veías, pero yo estaba al lado tuyo. Ay, líndala, va, y porque la gloria de Dios te cubre. Y te va a querer callar, te va a querer dejar en el camino. Pero el Señor está contigo, ¿por qué lo dudas? Nube de testigos, hombres y mujeres que vivieron la fe, la corrieron con paciencia, llegaron a la meta. Tú debes llegar a la meta. No dejes que ninguno arrebate tu corona. Señor te está esperando con la corona en la mano para dártela a ti. Es tu corona. Él la tiene, Él te espera en la meta. Corre la carrera, sigue adelante. No te quedes en el camino. Puedes dar más. El Señor quiere más de ti. Bendito es su nombre para siempre. Es que la iglesia muchas veces se queda. Hay falta de visión, hay falta de espíritu de superación, de metas. Yo me gozo en ver a la iglesia cuando tiene proyección, cuando tiene meta, que cuando no ve sus recursos, sus capacidades, porque al Dios que servimos, dice el profeta Ageo, que es dueño de la plata y del oro. Él el que da los recursos, Él el que nos capacita. Yo temblaba ahí, yo temblaba. ¿Por qué? Soy tímido, me pongo nervioso. Pero el Señor está aquí y en mi debilidad, en mi pequeñez, en mi humildad, viene y se para y se glorifica y habla mi vida y habla tu vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿En qué etapa estás? ¿En qué proceso estás? ¿Estás viviendo en la desobediencia? ¿Estás siendo probado por el Señor? ¿O el enemigo se ha levantado y estás batallando ahí? Di conmigo: yo estoy en las manos de Dios. Dile al Señor: yo, Señor, estoy en tu mano. Tú me sustentas, tú me sostienes. Si no es por ti, yo me caigo. Si no es por ti, yo quedo en el camino, Señor. Ahí estoy yo, Señor, no me suelte, por favor, soy pequeño. ¿Tú te acuerdas que soy polvo? ¿Tú te acuerdas, Señor, de mí? Si estoy aquí esta noche, en esta vigilia, es porque tú has sido bueno, tu gloria ha sido a mi favor, tu mano ha estado ahí para ayudarme, para sostenerme, para levantarme. ¿Hay alguien que se puede llevar la gloria aquí de cómo Dios ha bendecido a Renca? Yo creo que no, porque el que hace todo es el Señor y es el único que se merece toda la gloria, toda la honra, el reconocimiento, el aplauso, toda la alabanza, el único que se la merece. Iglesia, pon los ojos en Jesús. Como pastores te fallaremos, como iglesia te fallaremos, como familia te fallaremos, como hermano en la fe te fallaremos,
los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puede recapacitar y ver, si no es por el, ¿cuántos si no es por el Señor no estaríamos aquí? Los jóvenes amados, con esto ya estoy terminando. En el área que me desenvuelvo, en el área de salud, gestión en salud, veo la estadística cuando analizo los temas para apoyar un poco a los jóvenes, y veo los suicidios, las pocas ganas de vivir de la gente a través de los egresos hospitalarios. ¿Por qué estuvo hospitalizado el paciente en los hospitales de Chile? Y cuando uno busca la estadística de intentos de suicidios, vemos que los adultos mayores, la mayoría no intenta suicidarse, quieren puro vivir. Los de 50 para arriba también. Hay unos estresados entre 30, 40, 45, hasta los 50, medio estresados. Pero aún la batalla, la lucha, también es baja el número. Pero los jóvenes, los adolescentes, no ven la razón de vivir. Son los que más están intentando quitarse la vida hoy día. Y jóvenes que están algunas veces en nuestras propias iglesias, están en los cultos, pero su mente está divagando y el enemigo está trabajando. No tenemos tiempo para estar enredados en situaciones. No tenemos tiempo para darle espacio al enemigo. Todo nuestro esfuerzo, todo lo que hacemos por la obra del Señor, tiene que ser en el cuidado de la hermandad, del hermano que usted tiene a su lado. Mañana quizás no lo veamos. Triste cuando mi hijo se quitó la vida. Mi hijo está hospitalizado porque tiene intentos de suicidio, pasando en los hogares nuestros, de nuestra propia iglesia. Es porque hemos puesto la mirada donde no corresponde. Y debemos ver ese blanco perfecto, claro, porque el dueño de casa, la ama de casa o el hermano, el pilar espiritual de ese hogar está viviendo batalla, está cansado, le faltan fuerzas, pero hoy día el Señor va a renovar fuerzas. Porque el enemigo no tiene potestad en tu hogar. Y tú serás el instrumento, madre, que estás orando por tu hijo. El Señor hoy día te va a renovar la fuerza para que tú sigas cubriéndolo en oración. Papá, para que sigas dando el buen testimonio, el buen ejemplo. Hoy día el Señor te puede renovar la fuerza. Si está viviendo el proceso difícil, producto de la desobediencia, puede pasar acá adelante a humillarse a las plantas del Señor y pedirle perdón, que sin duda al corazón arrepentido el Señor le va a perdonar y le va a levantar. Si estás viviendo el proceso de prueba, hombre, mujer de Dios, y te está siendo probado y ya estás cansado y necesitas que el Señor renueve tus fuerzas, también puedes pasar aquí adelante a rendirte a los pies del Señor. Ahora, si has sentido que hay batalla, que el enemigo se ha levantado, como que se puso balsa, también puedes pasar acá adelante a decir al Señor que aumente tu fe, para que le diga al enemigo que no tiene arte ni suerte contra ti. Pongámonos en pie el resto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué no tomarle la mano al hermano que está a su lado?
No es la iglesia de mi pastor Jaime. No es la iglesia de mi pastor, de mi pastora. No es la iglesia del pastor Jonathan. No, eso no existe. No debe estar en el lenguaje eso. Es la iglesia de Jesucristo.